El millonario que visitó un asilo para donar y encontró a su primera maestra, quien lo crió como a un hijo. Bienvenido y disfruta de la historia. El frío de Madrid se colaba por las grietas de las ventanas del lujoso despacho donde Lorenzo Mendoza firmaba los últimos documentos del día. Sus dedos, adornados con un discreto anillo de oro, pasaban las páginas de contratos millonarios con la misma facilidad con que otros hombres hojeaban el periódico. Su asistente, Isabel, esperaba pacientemente junto a la puerta, sosteniendo una agenda electrónica y observando el perfil severo de su jefe recortado contra el atardecer madrileño. ¿Algo más pendiente para hoy?, preguntó Lorenzo sin levantar la vista de los papeles. Solo la visita al asilo Santa Teresa que programó para las 6, señor. Su chofer ya está esperando abajo. Lorenzo asintió, recordando vagamente haber accedido a una donación benéfica más. A sus 52 años, estas visitas se habían convertido en una rutina. Llegaba, entregaba un cheque generoso, posaba para algunas fotografías que luego aparecerían en la sección de responsabilidad social de su informe anual y se marchaba. Un trámite más en la vida de un hombre cuyos hoteles de 5 estrellas se extendían por 3 continentes. Ah, sí. ¿De cuánto es el cheque esta vez?, preguntó, cerrando su estilográfica de platino. 50.000 euros, señor. Ya. Está preparado en el sobre junto con el comunicado de prensa. Lorenzo se puso de pie, ajustándose la corbata de seda frente al ventanal que ofrecía una vista panorámica de la Gran Vía. Su reflejo le devolvió la imagen que había construido meticulosamente. Un hombre de negocios exitoso, impecablemente vestido, con algunas canas en las sienes que solo añadían autoridad a su presencia. Nadie al verlo imaginaría que había nacido en la miseria de un pueblo olvidado de Castilla, hijo de un jornalero y una costurera, ambos fallecidos en un accidente cuando él apenas tenía 4 años. ¿El fotógrafo ya está allí?, preguntó, tomando su abrigo de cachemira. Sí, señor. También hay un periodista del El País que solicitó una breve entrevista. Pensé que podría interesarle, considerando la reciente expansión en Latinoamérica. Lorenzo consultó su reloj, un Patek Philippe que había costado más que lo que muchas familias ganaban en un año. De acuerdo, pero no más de 10 minutos. El trayecto hasta el asilo Santa Teresa fue corto, pero suficiente para que Lorenzo revisara las cifras de la nueva adquisición hotelera en Buenos Aires. Ni siquiera notó cuando el elegante Mercedes se detuvo frente a un edificio de 3 plantas, cuya fachada gris contrastaba dramáticamente con la opulencia de su vehículo. Al bajar del coche, una ráfaga de viento frío le golpeó el rostro, trayendo consigo el olor a humedad y abandono. Frunció el ceño. Este lugar era diferente a las instituciones que solía visitar. No había una entrada elegante, ni un director trajeado esperándole en la puerta. Solo una construcción desgastada con ventanas que parecían no haber sido lavadas en años. ¿Estás seguro que es aquí?, preguntó a su chofer. Sí, señor. Asilo Santa Teresa, calle Embajadores, 128. Lorenzo suspiró, ajustándose la bufanda. Esto tomaría menos tiempo del previsto. Entrar, entregar el cheque, sonreír para la cámara y salir. Quizás incluso llegaría a tiempo para la cena con el ministro de Turismo. La puerta chirrió al abrirse, revelando un vestíbulo pobremente iluminado. Una mujer de mediana edad con un uniforme gastado se aproximó rápidamente, con una sonrisa nerviosa que revelaba la emoción ante la presencia de una celebridad en su humilde establecimiento. Señor Mendoza, qué honor tenerlo aquí. Soy Carmela, la administradora. No puedo expresarle lo mucho que su donación significará para nuestros residentes. Lorenzo asintió cortésmente, extendiendo su mano.
El placer es mío. Entiendo que han pasado por tiempos difíciles. Difíciles es quedarse corto, señor, respondió Carmela, guiándole por un pasillo donde la pintura se desprendía en escamas. Este edificio tiene más de 50 años y el ayuntamiento ha recortado nuestro presupuesto 3 veces en la última década. Hacemos lo que podemos, pero... Su voz se fue apagando mientras Lorenzo observaba su entorno. El suelo de baldosas agrietadas, las paredes manchadas de humedad, el aire enrarecido que olía a medicamentos y comida institucional. Era un recordatorio de la otra España, la que no aparecía en los folletos turísticos ni en las portadas de las revistas económicas. ¿Cuántos residentes tienen actualmente?, preguntó, más por cortesía que por verdadero interés. 47, aunque solo tenemos personal para atender adecuadamente a 30. La mayoría son ancianos sin familia o cuyos parientes no pueden hacerse cargo de ellos. Maestros jubilados, enfermeras, funcionarios de bajo rango, personas que dedicaron sus vidas a los demás y ahora... Lorenzo apenas escuchaba. Su atención había sido captada por un hombre mayor sentado solo en una sala común, mirando por la ventana con una expresión tan vacía que parecía haber renunciado a la vida misma. Le recordó momentáneamente a su abuelo paterno, a quien apenas recordaba. ¿El fotógrafo ya está aquí?, preguntó, interrumpiendo a Carmela. Sí, señor. Está preparando el equipo en la sala principal, donde haremos el acto de entrega. Carmela señaló hacia el final del pasillo. También hemos preparado un pequeño refrigerio. Algunos residentes quieren agradecerle personalmente. Lorenzo consultó nuevamente su reloj. Quizás podríamos agilizar un poco el proceso. Tengo otra reunión esta noche. La sonrisa de Carmela flaqueó ligeramente. Por supuesto, señor. Lo entiendo. Por aquí, por favor. Mientras avanzaban por el pasillo, Lorenzo notó que muchas puertas estaban entreabiertas, ofreciendo vislumbres de vidas reducidas a habitaciones minúsculas con camas individuales y mesitas de noche donde se acumulaban fotografías amarillentas y recuerdos de épocas mejores. Algunos ancianos le observaban pasar con curiosidad. Otros parecían demasiado perdidos en sus propios mundos para notar su presencia. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de edad avanzada estaba sentada junto a la ventana de una pequeña habitación, con un libro abierto en el regazo. Su cabello completamente blanco estaba recogido en un moño sencillo. Vestía una bata azul descolorida y sus manos, marcadas por la edad y el trabajo, descansaban sobre las páginas como si buscaran absorber las palabras a través de la piel. Algo en su perfil, en la forma en que mantenía la espalda recta a pesar de los años, despertó en Lorenzo una sensación extraña, un eco de memoria que no podía ubicar. Se detuvo abruptamente, causando que Carmela se girara con expresión interrogante. «¿Esa mujer?», preguntó Lorenzo, señalando discretamente hacia la habitación. «¿Quién es?». Carmela miró en la dirección indicada. «¿Doña Elena?». «Una de nuestras residentes más antiguas. Fue maestra en un pueblo de Castilla durante más de 40 años. No tiene familia, así que cuando cerró la escuela rural donde trabajaba, acabó aquí. Una mujer extraordinaria, aunque últimamente está algo desorientada». Elena. El nombre golpeó a Lorenzo como una corriente eléctrica. No podía ser. Era imposible. «¿Elena Sánchez?», preguntó, sintiendo que su voz sonaba extraña, distante. Carmela pareció sorprendida. «Sí, Elena Sánchez Martín, ¿la conoce?». Sin responder, Lorenzo se acercó a la puerta entreabierta, movido por una fuerza que no podía controlar. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que fuera audible. 38 años habían pasado desde la última vez que vio ese rostro y, sin embargo, a pesar de las arrugas y el paso del tiempo, la reconoció instantáneamente. «Señorita Elena»,
La voz le salió como un susurro ronco, casi infantil. La anciana levantó la mirada lentamente como emergiendo de un sueño. Sus ojos, de un azul desvaído por los años pero aún intenso, se posaron en él con una mezcla de confusión y curiosidad. —¿Me habla a mí, señor? —preguntó con voz suave pero clara. Lorenzo entró en la habitación, olvidando completamente a Carmela, al fotógrafo, al periodista, a todos. El mundo exterior se había desvanecido. Solo existía esta habitación, esta mujer, y el torrente de recuerdos que amenazaba con ahogarlo. —Soy yo —dijo acercándose más—, Lorenzo Mendoza, de Villacastín. Estuve en su clase hace muchos años. La anciana entrecerró los ojos, estudiándole con una intensidad que parecía atravesar su costoso traje, su fachada de éxito, hasta ver al niño descalzo y hambriento que había sido. Por un instante terrible, Lorenzo temió que no le reconociera, que los años hubieran borrado su memoria o, peor aún, que él hubiera sido solo uno más de los cientos de niños que pasaron por sus aulas. Entonces, lentamente, una chispa de reconocimiento iluminó aquellos ojos cansados. Sus labios se entreabrieron en una expresión de asombro y sus manos temblorosas soltaron el libro. —¿Lorenzo? ¿Mi pequeño Lorenzo? ¿El hijo de Tomás y... ¡Pilar! Algo se rompió dentro de Lorenzo, un dique que había contenido emociones sepultadas durante décadas. Se dejó caer de rodillas junto a la silla de Elena, tomando sus manos entre las suyas. —Sí —logró decir con la voz quebrada—, soy yo. Elena levantó una mano trémula hasta el rostro de Lorenzo, tocándolo como para asegurarse de que no era una alucinación. Sus dedos, nudosos y fríos, recorrieron su mejilla con la misma ternura con que había limpiado sus lágrimas cuando, huérfano y asustado, lloraba en un rincón del aula mientras los otros niños jugaban. —Mi niño —murmuró ella—, mi valiente niño, siempre supe que llegarías lejos. Y Lorenzo Mendoza, el magnate hotelero, el hombre cuyo nombre aparecía en las listas de los más ricos de España, el empresario implacable temido por sus competidores, comenzó a llorar como no lo había hecho desde la infancia, con sollozos que sacudían todo su cuerpo mientras apoyaba la cabeza en el regazo de la anciana que una vez había sido su salvación. Lorenzo no supo cuánto tiempo permaneció así, de rodillas, con la cabeza apoyada en el regazo de Elena, dejando que décadas de emociones reprimidas fluyeran libremente. Cuando finalmente logró componerse, notó que Carmela se había retirado, discretamente cerrando la puerta tras ella para darles privacidad. —Te busqué —dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, olvidando por completo el pañuelo de seda en su bolsillo. Cuando tuve éxito, cuando finalmente pude, volví a Villacastín, pero me dijeron que te habías ido. Nadie sabía dónde. Elena sonrió con una mezcla de tristeza y ternura. El pueblo fue muriendo poco a poco, Lorenzo, como tantos otros. Primero cerraron la escuela, luego el consultorio médico, finalmente la panadería. Los jóvenes se marcharon a las ciudades, los viejos fueron muriendo. Un día me dijeron que ya no necesitaban una maestra para 5 niños. Lorenzo se sentó en una silla cercana, sin soltar las manos de Elena. Observó la pequeña habitación. Una cama individual con una colcha raída, una mesita de noche donde se amontonaban libros gastados, un armario desportillado, una ventana que daba a un patio interior sombrío. Este era el universo reducido de la mujer que había cambiado su vida. —¿Cómo acabaste aquí? —preguntó, sintiendo una mezcla de culpa y rabia creciendo en su interior. Elena suspiró, mirando alrededor como si viera la habitación por primera vez. —No tenía familia, ya lo sabes. Nunca me casé.
La enseñanza fue mi vida, mis alumnos, mis hijos. Cuando me jubilé, la pensión apenas daba para subsistir. Intenté vivir sola durante un tiempo, pero luego vino la enfermedad. Hizo un gesto vago hacia sus piernas. Artrosis. Cada vez me costaba más valerme por mí misma. Un día caí en casa y estuve 2 días en el suelo antes de que alguien me encontrara. Lorenzo apretó la mandíbula, imaginando a Elena, sola y asustada, incapaz de levantarse, llamando a una ayuda que no llegaba. Los servicios sociales decidieron que no podía vivir sola, continuó ella. No tenía dinero para una residencia privada, así que me trajeron aquí. No me quejo. Carmela y las chicas hacen lo que pueden, pero hay poco personal y muchas necesidades. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? La voz de Lorenzo sonaba ronca, estrangulada por la emoción. 11 años, creo. Los días se confunden cuando todos son iguales. 11 años. 11 años mientras él ampliaba su imperio, compraba mansiones, yates, acumulaba riquezas que ni en varias vidas podría gastar. 11 años mientras la persona que le había salvado la vida languidecía en un asilo decrépito, olvidada por el mundo. «Háblame de ti», dijo Elena, cambiando el tema con la habilidad de quien está acostumbrada a desviar la atención de su propio sufrimiento. «Te veo a veces en las revistas, en la televisión, hoteles de lujo, ¿verdad? Siempre fuiste un niño, inteligente». Lorenzo se sorprendió. «¿Me has visto? ¿Me reconociste?» Elena dejó escapar una risa suave, casi musical. «Por supuesto. ¿Crees que podría olvidar esos ojos? Además, guardas un gran parecido con tu padre. Él tenía la misma determinación en la mirada». Un nudo se formó en la garganta de Lorenzo. Apenas recordaba el rostro de sus padres. Solo conservaba fragmentos borrosos, sensaciones, el olor del tabaco de su padre, el tacto áspero del delantal de su madre. «No recuerdo mucho de ellos», confesó. «Solo lo que me contabas tú». «Tomás y Pilar eran buenas personas», dijo Elena con nostalgia. «Trabajadores, honestos, te adoraban. Aquella tormenta». Se detuvo, sacudiendo ligeramente la cabeza como para ahuyentar recuerdos dolorosos. El puente nunca debió estar abierto con ese temporal, nunca. Lorenzo recordaba ese día solo como una serie de imágenes confusas. Rostros solemnes, voces susurrantes, una mano, la de Elena, sosteniendo firmemente la suya, mientras 2 ataúdes descendían a la tierra. Después, la casa de su tío, Ramón, un hombre amargado por la vida que veía en él, solo una boca más que alimentar. Los golpes, el hambre, el miedo constante. Cuando Ramón me lanzó contra la pared aquella vez, fracturándome el brazo, dijo Lorenzo, sorprendiéndose de lo vívido que permanecía ese recuerdo, fuiste tú quien notó los moretones al día siguiente. Tú quien me llevó al médico, quien enfrentó a mi tío, quien habló con las autoridades. Tú quien insistió en que me enviaran a un hogar de acogida en Madrid, donde finalmente encontré estabilidad. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho, respondió Elena con sencillez. No, contradijo Lorenzo con firmeza. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. En un pueblo donde todos sabían lo que ocurría, pero miraban hacia otro lado, tú fuiste la única que se interpuso entre ese monstruo y yo. Me salvaste la vida, Elena, literalmente. La anciana bajó la mirada, aparentemente incómoda con el reconocimiento. Solo vi a un niño brillante cuyo potencial estaba siendo desperdiciado, aplastado. Los demás solo veían al sobrino del borracho del pueblo. Yo veía al pequeño que aprendió a leer antes que nadie, que resolvía problemas matemáticos pensados para niños 5 años mayores. Veía a un niño que, a pesar del dolor y el abandono, seguía teniendo hambre de conocimiento. Lorenzo recordó las tardes después de clase,
cuando Elena le permitía quedarse en el aula para evitar regresar a casa de su tío. Cómo le enseñaba cosas más allá del programa escolar, cómo le prestaba libros de su propia biblioteca personal, cómo a veces compartía con él la pequeña merienda que llevaba. «Me alimentaste», dijo Lorenzo, cada palabra cargada de emoción. «No solo de conocimiento, sino literalmente. Esos bocadillos que decías te habían sobrado. Ahora sé que eran tu propia comida, que pasabas hambre para que yo pudiera comer». Elena sonrió. «Tenías 10 años y ya eras más alto que tus compañeros. Un niño en crecimiento necesita alimentarse adecuadamente». Un repentino golpe en la puerta interrumpió el momento. Carmela asomó la cabeza con expresión preocupada. «Disculpe la interrupción, señor Mendoza. El fotógrafo y el periodista llevan esperando casi una hora. Me preguntaba si...» Lorenzo se puso de pie, súbitamente recordando el propósito original de su visita. «Por supuesto, dígales que ya no serán necesarios sus servicios. Pueden marcharse». La sorpresa en el rostro de Carmela fue evidente. «Pero, señor, la donación, las fotografías para la prensa...» «La donación sigue en pie», respondió Lorenzo, sacando el sobre de su chaqueta y entregándoselo. «De hecho, considérelo solo un anticipo. Me pondré en contacto con mi departamento financiero para establecer una dotación permanente para el asilo». Carmela tomó el sobre con manos temblorosas. «No sé qué decir, señor Mendoza. Esto es extraordinario. Y prepare los papeles de la señora Sánchez, por favor», añadió Lorenzo con tono que no admitía réplica. «Se viene conmigo esta misma noche». «¿Cómo dice?», preguntó Carmela desconcertada. «Lorenzo, no», intervino Elena, visiblemente alarmada. «No puedes simplemente...». «Puedo y lo haré», respondió Lorenzo, volviéndose hacia ella con determinación. «A menos que prefieras quedarte aquí». Elena miró a su alrededor, a la habitación que había sido su hogar durante más de una década. Luego a Lorenzo, al niño que había criado convertido ahora en un hombre poderoso. «No es tan simple», dijo finalmente. «Tengo rutinas, medicamentos. Necesito asistencia para ciertas cosas. Ya no soy joven, Lorenzo». «Tendré un equipo médico completo esperándote en casa», respondió él sin titubear. «Enfermeras, fisioterapeutas, lo que necesites. Tengo una villa en La Moraleja con 10 habitaciones vacías, jardines donde podrás leer al sol, una biblioteca llena de libros que nunca he tenido tiempo de abrir». Se arrodilló nuevamente junto a ella, tomando sus manos. «Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Elena, permíteme hacer lo mismo por ti ahora, por favor». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Elena. «Mi niño», murmuró, «mi testarudo niño. Sigues siendo igual de obstinado que cuando tenías 10 años». Lorenzo sonrió, sabiendo que había ganado. Se volvió hacia Carmela, que observaba la escena con asombro. «Necesitaré que prepare toda su documentación y medicamentos. Mi chofer puede llevarla al Hospital Privado San Rafael para una evaluación completa antes de trasladarla a casa. Yo me quedaré con ella mientras tanto». Carmela asintió, aún pasmada por el giro de los acontecimientos. «Sí, señor, me ocuparé personalmente». Cuando la administradora se retiró, Lorenzo volvió su atención a Elena. «Hay algo que quieras llevar contigo, algo importante». Elena señaló hacia la pequeña estantería junto a la ventana. «Mis libros, solo mis libros». Luego, con una sonrisa tímida, añadió: «Y la caja de zapatos que está debajo de la cama. Contiene recuerdos». Lorenzo se agachó y sacó la caja. Al abrirla, sintió que el tiempo se detenía. Allí, cuidadosamente preservados, estaban fragmentos de su propia infancia. Un dibujo torpe de una casa con un sol sonriente que él había hecho a los 6 años.
una postal que le había enviado desde Madrid cuando se mudó con su familia, de acogida. Una fotografía escolar donde aparecía, flaco y serio, con uniforme prestado, la esquela del periódico provincial anunciando su primer hotel, recortes de revistas económicas sobre sus éxitos empresariales. «Los guardaste», dijo, la voz quebrada. «Todos estos años guardaste estas cosas». «Eras mi mayor orgullo», respondió Elena simplemente, «mi alumno más brillante que salió de la nada y conquistó el mundo». Lorenzo sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de gratitud, vergüenza y arrepentimiento. «Te olvidé», confesó, las palabras como veneno en su boca. «No realmente, pero dejé que la vida, la ambición, el trabajo se interpusieran. Debí buscarte más, debí asegurarme». «No», interrumpió Elena con firmeza sorprendente. «No, te atormentes con eso. Hiciste exactamente lo que debías hacer, salir adelante, crear tu camino. Eso es lo que siempre quise para ti. Pero permitir que acabaras aquí mientras yo... La vida toma giros inesperados para todos», dijo Elena, su voz suave pero decidida. «No soy tu responsabilidad, Lorenzo. Nunca lo fui». «Te equivocas», respondió él, cerrando la caja de recuerdos con cuidado reverencial. «Soy exactamente el hombre que me enseñaste a ser. Todo lo que logré empezó contigo, con tu fe en mí cuando nadie más la tenía. Si existe alguna deuda en este mundo que merezca ser pagada, es esta». Mientras esperaban que Carmela regresara con los documentos, Lorenzo observó cómo Elena acariciaba la cubierta gastada de su libro, un ejemplar de Don Quijote, que reconoció como el mismo que ella leía a la clase en aquellas tardes de invierno, en Villacastín. «Aún lo lees», comentó señalando el libro. «Cada año, de principio a fin», respondió ella con una sonrisa. «Una tradición que empezó contigo y tus compañeros de clase. ¿Recuerdas cómo os sentabais en círculo mientras os leía un capítulo cada tarde?» Lorenzo recordaba perfectamente esos momentos. El aula cálida, mientras afuera caía la nieve, las voces de Sancho y Don Quijote cobrando vida en la voz de Elena, el mundo gris de Villacastín transformándose momentáneamente en un lugar de aventuras y posibilidades. «Recuerdo que me dijiste que yo era como Don Quijote», dijo Lorenzo, «siempre soñando con cosas imposibles». «Y mira lo que has logrado», respondió Elena. «Quizás no eran tan imposibles después de todo». Carmela regresó con los documentos y una pequeña maleta donde había guardado las escasas pertenencias de Elena. La despedida con el personal fue emotiva. A pesar de las limitaciones del lugar, era evidente que querían a Elena y se preocupaban por ella. Cuando Lorenzo ayudó a Elena a subir al Mercedes, notó cómo la anciana se detenía un momento para contemplar el edificio que había sido su hogar durante 11 años. «¿Estás segura de esto?», preguntó suavemente. «Aún podemos esperar. Si necesitas tiempo». Elena negó con la cabeza. «No, es hora de un nuevo capítulo. Quizás el último de mi libro, pero nunca es tarde para una buena historia, ¿verdad?». Mientras el coche se alejaba del asilo, Lorenzo observó el perfil de Elena recortado contra la ventanilla. Algo dentro de él, una herida que había estado abierta durante décadas sin que lo supiera, comenzaba finalmente a cerrarse. «Vamos, a casa», murmuró, más para sí mismo que para ella, y por primera vez en años, esa palabra, casa, significó algo más que un lugar donde dormía entre viajes de negocios. Significaba pertenencia, significaba raíces, significaba redención. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0, me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Lorenzo, acostumbrado a delegar incluso los asuntos más personales en su eficiente equipo,
Se involucró personalmente en cada detalle del traslado de Elena, pospuso reuniones cruciales, canceló un viaje a Dubái para la inauguración de su nuevo hotel y por primera vez en décadas dejó que su teléfono se fuera directamente al buzón de voz durante horas enteras. El equipo médico del Hospital San Rafael confirmó lo que Elena había mencionado: artrosis avanzada, principios de osteoporosis, hipertensión moderada y una serie de pequeñas dolencias propias de la edad, todas agravadas por años de atención médica insuficiente. Lorenzo contrató a los mejores especialistas, ordenó pruebas que el sistema público jamás habría autorizado por su coste, y personalmente supervisó la creación de un plan de tratamiento integral. «Es excesivo», protestó Elena débilmente cuando se enteró del pequeño ejército de profesionales que Lorenzo había contratado para su cuidado. «No necesito tanto». «No es negociable», respondió Lorenzo con la misma firmeza que empleaba en sus juntas directivas. «Vas a recibir la mejor atención que el dinero pueda comprar». Fin de la discusión. Mientras Elena permanecía en observación en el hospital, Lorenzo dedicó su atención a preparar su hogar para recibirla. La villa, en La Moraleja, un exclusivo barrio a las afueras de Madrid, era una construcción moderna y elegante, con amplios ventanales y jardines exuberantes. Era perfecta en todos los aspectos, excepto uno: nunca había sido realmente un hogar. Lorenzo la había comprado como una inversión más, y aunque ocasionalmente dormía allí, nunca había invertido tiempo en hacerla acogedora. Era, como muchas cosas en su vida, un símbolo de estatus más que un espacio para vivir. Eso cambiaría ahora. Contrató a un equipo de diseñadores de interiores con instrucciones específicas: transformar una de las suites de la planta baja en un espacio perfecto para Elena. Instalaron rampas discretas, adaptaron el baño para mayor accesibilidad, eligieron muebles confortables pero elegantes. El toque final fue una biblioteca personal con estantes desde el suelo hasta el techo, llenos de ediciones cuidadosamente seleccionadas de los clásicos que Elena amaba. Cuando todo estuvo listo, Lorenzo personalmente recogió a Elena del hospital. La encontró sentada en una silla junto a la ventana de su habitación privada, contemplando el parque que se extendía más allá del edificio. Llevaba un conjunto nuevo, comprado por la asistente de Lorenzo, siguiendo sus indicaciones. Un vestido sencillo, pero de fina calidad, en un tono azul que resaltaba sus ojos, y un chal de cachemira sobre los hombros. «¿Lista para conocer tu nuevo hogar?», preguntó Lorenzo, besándola en la mejilla. Elena sonrió, un gesto que iluminaba su rostro y reducía momentáneamente la profundidad de sus arrugas. «Aún me parece que estoy soñando. A mi edad, uno no espera que la vida tenga giros tan drásticos». Durante el trayecto hacia La Moraleja, Lorenzo observó cómo Elena miraba por la ventanilla con asombro infantil, señalando ocasionalmente edificios o lugares que reconocía de sus escasas visitas a la capital décadas atrás. «Todo ha cambiado tanto», comentó. «La última vez que estuve en Madrid fue para tramitar mi jubilación, hace casi 15 años. La ciudad parece otra». «Es otra», confirmó Lorenzo. «España entera es otra. A veces pienso que avanzamos demasiado, rápido en algunas cosas y demasiado lento en otras». Cuando llegaron a la villa, Elena no pudo evitar una exclamación de asombro. La elegante construcción, con su fachada de piedra clara y grandes ventanales, parecía sacada de una revista de arquitectura. Jardines perfectamente cuidados rodeaban la propiedad, con olivos centenarios y rosales en plena floración, formando un marco perfecto para la casa. «¿Aquí vives tú?», preguntó Elena, sin poder ocultar su sorpresa. Lorenzo sonrió con cierta vergüenza. «Técnicamente sí, aunque paso más tiempo en aviones y habitaciones de hotel que aquí. Espero que eso cambie ahora».
Un mayordomo de aspecto formal les recibió en la entrada, junto a una mujer de mediana edad con uniforme de enfermera que se presentó como Carmen, la jefa del equipo de cuidados de Elena. Detrás de ellos, discretamente alineados, esperaban el resto del personal, el ama de llaves, el jardinero, el cocinero y 2 asistentes más. «No necesito tanta gente», susurró Elena visiblemente abrumada. «Están aquí para ayudar, no para agobiarte», respondió Lorenzo en voz baja. «Te prometo que respetarán tu privacidad». Cuando entraron en la casa, Lorenzo observó cómo Elena recorría con la mirada los techos altos, los suelos de mármol italiano, las obras de arte originales que adornaban las paredes. Se preguntó qué pensaría ella acostumbrada a la sencillez de toda esa ostentación. ¿Le parecería excesivo? ¿Innecesario? «Tu casa es hermosa», dijo Elena finalmente, «pero muy grande para un hombre solo». Lorenzo asintió. «Nunca he sido bueno en crear hogares, solo en adquirirlos». La condujo entonces hacia la suite que habían preparado para ella. Al abrir las puertas dobles, el rostro de Elena se transformó. La habitación, espaciosa y luminosa, había sido decorada con un gusto exquisito, pero sin excesos. Predominaban los tonos azules y crema, con muebles elegantes pero confortables. Grandes ventanales daban a un jardín privado con un pequeño estanque. Pero lo que captó inmediatamente la atención de Elena fue la biblioteca. Una pared entera de estanterías de madera noble, repletas de libros cuidadosamente ordenados. «Oh, Lorenzo», murmuró, acercándose lentamente a los estantes. Sus dedos acariciaron los lomos de los libros con reverencia. Es perfecto». Lorenzo sintió una calidez expandiéndose en su pecho. «Recordé los autores que solías mencionar en clase. He intentado incluir todas sus obras, y también algunas novedades que creo que podrían interesarte». Elena se volvió hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Nadie había hecho algo así por mí. Nunca». Lorenzo tragó saliva, luchando contra su propia emoción. «Es lo mínimo que puedo hacer, después de todo lo que tú hiciste por mí». Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina en la vida de Lorenzo. Por primera vez en años, comenzó a trabajar desde casa varios días a la semana. Isabel, su asistente, se adaptó sorprendentemente bien al cambio, trasladando reuniones a la villa cuando era posible o reprogramando su agenda para minimizar los viajes. Los desayunos con Elena se convirtieron en el momento favorito de Lorenzo. Sentados en la terraza, bajo la suave luz de la mañana, compartían café y conversación mientras los pájaros cantaban en los árboles cercanos. Elena le contaba historias de sus años como maestra, anécdotas de alumnos que habían pasado por sus manos, reflexiones sobre los cambios en la educación a lo largo de décadas. «¿Sabes qué es lo que más echo de menos?», comentó una mañana, mientras untaba meticulosamente mermelada en una tostada. «El momento en que un niño comprende algo por primera vez. Ese instante exacto en que sus ojos se iluminan y sabes que has conseguido transmitir no solo un conocimiento, sino la pasión por aprender. Es indescriptible». Lorenzo la observaba, maravillado por la vitalidad que irradiaba a pesar de sus años y dolencias. Con cada día que pasaba, Elena parecía rejuvenecer. El tratamiento médico estaba dando resultados, por supuesto, pero Lorenzo sospechaba que había algo más: la dignidad recuperada, el sentirse valorada y querida nuevamente. Una tarde, mientras Elena descansaba, Lorenzo recibió la visita de Alberto Sandoval, su abogado personal y uno de sus pocos amigos verdaderos. «¿Entonces ese es cierto?», preguntó Alberto después de que Lorenzo le explicara la situación. «¿Has pospuesto la expansión en Asia por una maestra jubilada?». Lorenzo frunció el ceño.
No lo digas como si fuera cualquier persona. Elena fue quien me salvó de mi tío, quien luchó para que me enviaran a Madrid, quien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Alberto levantó las manos en gesto conciliador. No pretendía ofender. Solo me sorprende verte así, tan involucrado personalmente. No es propio de ti, Lorenzo. Siempre has mantenido una distancia profesional incluso con las causas benéficas que apoyas. Esto es diferente, respondió Lorenzo, mirando hacia el jardín donde podía verse a Elena leyendo bajo un olivo. No es caridad, es una deuda. ¿Una deuda? Alberto sonrió. ¿Cuánto puede deberle el magnate Lorenzo Mendoza a una maestra? En rural, Lorenzo miró a su amigo con seriedad. Todo, le debo todo lo que soy. La expresión de Alberto se transformó al comprender la gravedad en la voz de Lorenzo. Lo siento, veo que esto es importante para ti. Lo es, confirmó Lorenzo. Por eso necesito que preparemos ciertos documentos. Quiero asegurarme de que Elena esté protegida pase lo que pase, incluso si a mí me ocurre algo. Esa noche, después de que Elena se retirara a descansar, Lorenzo permaneció en su despacho revisando viejas fotografías y documentos. Entre ellos encontró el certificado que la familia de acogida en Madrid le había entregado al cumplir 18 años. Sus calificaciones escolares, sorprendentemente buenas considerando su turbulento pasado. Al dorso, escrito a mano, había una nota que nunca había notado antes. Lorenzo tiene un potencial extraordinario. Su capacidad analítica y su determinación son excepcionales. Recomiendo encarecidamente una beca universitaria. Elena Sánchez, su maestra en Villacastín. Lorenzo sintió un nudo en la garganta. Incluso entonces, cuando ya no estaba bajo su cuidado directo, Elena había seguido velando por su futuro. ¿Cuántas otras pequeñas intervenciones desconocidas habría realizado ella, allanando silenciosamente su camino? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La presencia de Elena transformó la casa, llenándola de vida y propósito. Lorenzo se encontró reduciendo paulatinamente sus viajes, delegando más responsabilidades en sus directores, priorizando el tiempo en casa sobre las interminables reuniones y eventos sociales que antes ocupaban su agenda. Una mañana, mientras desayunaban, Elena mencionó casualmente una noticia que había leído sobre el cierre de una escuela rural en Soria. «Es una pena», comentó, removiendo su té. Esas pequeñas escuelas son a veces el único punto de luz en comunidades que están muriendo lentamente. Cuando cierra una escuela, el pueblo entero comienza a desvanecerse. Lorenzo, que hasta ese momento había estado revisando correos en su tablet, levantó la mirada con interés. ¿Crees que podrían salvarse esas escuelas rurales? Elena suspiró. Con la adecuada inversión y un enfoque diferente, sí. El problema es que se las juzga con los mismos criterios que a las urbanas. Número de alumnos, costes operativos, resultados estandarizados. Pero su valor va mucho más allá de esos parámetros. Esa conversación aparentemente casual plantó una semilla en la mente de Lorenzo. Esa misma tarde llamó a Isabel con instrucciones precisas. Necesito información sobre la situación actual de las escuelas rurales en España. Estadísticas, cierres recientes, proyecciones. También quiero saber qué modelos educativos alternativos están funcionando en zonas rurales de otros países. Y contacta con el Ministerio de Educación. Quiero una reunión lo antes posible. Isabel, acostumbrada a los repentinos cambios de dirección de su jefe, no mostró sorpresa. ¿Algún enfoque específico para esta investigación, señor?
Lorenzo miró por la ventana hacia el jardín, donde Elena estaba enseñando a leer a la hija pequeña del jardinero, una niña de 5 años que a veces la acompañaba durante las tardes. Sí, respondió finalmente, quiero crear una fundación, la Fundación Elena Sánchez para la renovación de la educación rural, y quiero que sea mi prioridad a partir de ahora. La noticia de que Lorenzo Mendoza, uno de los empresarios más poderosos de España, estaba enfocando su atención y recursos en las olvidadas escuelas rurales, causó revuelo en los círculos educativos y empresariales. Algunos lo vieron como un capricho pasajero, otros como una estrategia de relaciones públicas tras los rumores de prácticas laborales cuestionables en algunos de sus hoteles. Nadie, excepto los más cercanos a Lorenzo, conocía la verdadera motivación detrás de este giro en su carrera. Una tarde, mientras revisaban juntos el plan estratégico de la fundación, Elena preguntó directamente: ¿por qué estás haciendo esto, Lorenzo? Tienes un imperio que atender. Lorenzo dejó los documentos sobre la mesa y la miró seriamente. Durante décadas me concentré en construir, adquirir, expandir. Siempre más, siempre mayor, siempre más lejos. Pero llegó un punto en que todo ese éxito comenzó a sonar hueco. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando te encontré en aquel asilo, algo se rompió en mí. Me di cuenta de que había estado corriendo en la dirección equivocada, acumulando riquezas, mientras olvidaba lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó Elena suavemente. Las personas, respondió Lorenzo sin dudar. Las conexiones humanas. Dejar un legado significativo, no solo edificios con mi nombre. Tú me salvaste, Elena, no solo de mi tío, sino de una vida sin propósito. Me mostraste el poder que tiene un educador para transformar vidas. Quiero que otros niños, en pueblos, olvidados como lo fue Villacastín, tengan esa misma oportunidad. Elena extendió su mano arrugada sobre la de Lorenzo. Siempre supe que harías grandes cosas, pero esto es mucho más importante que cualquier hotel de lujo. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Conseguirá Lorenzo reorientar su vida hacia este nuevo propósito? La historia de un hombre poderoso redescubriendo su humanidad continúa. La Fundación Elena Sánchez para la renovación de la educación rural se inauguró oficialmente 6 meses después, en un acto sencillo pero emotivo celebrado en Villacastín, el mismo pueblo donde había comenzado la historia de Lorenzo y Elena. La antigua escuela, cerrada años atrás y casi en ruinas, había sido completamente restaurada para convertirse en la sede central de la fundación. Lorenzo insistió en que Elena cortara la cinta inaugural, vestida con una elegante chaqueta azul marino, con el cabello blanco cuidadosamente peinado y apoyada levemente en un bastón. La anciana maestra parecía la viva imagen de la dignidad. Cuando las tijeras atravesaron la cinta roja, los aplausos retumbaron en la plaza del pueblo. Antiguos alumnos, algunos ya con nietos, habían venido desde diversos puntos de España para honrar a la mujer que había marcado sus vidas. No sé qué decir, confesó Elena cuando la invitaron a pronunciar unas palabras. Su voz, amplificada por el micrófono, temblaba ligeramente. He dedicado mi vida a enseñar en pueblos como este, a niños como los que veo aquí hoy. Nunca busqué reconocimiento. Solo intenté encender la chispa del conocimiento en cada uno de ellos. Hizo una pausa mirando directamente a Lorenzo, que permanecía en primera fila. Uno de esos niños está aquí hoy. Un niño que superó circunstancias terribles y que, en lugar de endurecerse por el dolor, desarrolló una extraordinaria capacidad para la empatía y la generosidad.
Lorenzo, mi querido Lorenzo, esto que haces hoy vale más que todos los edificios y fortunas del mundo. Los ojos de Lorenzo se llenaron de lágrimas mientras el público aplaudía nuevamente. Era un momento de culminación, un círculo que finalmente se cerraba, pero también el inicio de algo nuevo y prometedor. En los meses siguientes, la Fundación comenzó a implementar programas innovadores en escuelas rurales de toda España. Lejos de limitarse a donaciones financieras, el enfoque era integral: formación especializada para maestros rurales, implementación de tecnologías adaptadas a entornos con recursos limitados, creación de redes de colaboración entre escuelas aisladas, programas de mentores para estudiantes destacados. Lorenzo se involucró personalmente en cada aspecto, viajando frecuentemente a pueblos remotos, escuchando a maestros y familias, ajustando constantemente la estrategia basándose en el feedback recibido. Para sorpresa de muchos en el sector empresarial, delegó la gestión diaria de su grupo hotelero en un equipo de confianza, reservándose únicamente las decisiones estratégicas más importantes. «Has cambiado», le comentó Alberto durante una reunión en la que revisaban tanto los asuntos de la fundación como los del grupo empresarial. «Nunca te había visto tan sereno». Lorenzo sonrió, contemplando por la ventana el jardín donde Elena leía bajo su olivo favorito. «He encontrado un equilibrio que no sabía que necesitaba. Durante años perseguí el éxito como si fuera un antídoto contra los fantasmas de mi infancia. Ahora entiendo que esos fantasmas solo podían ser exorcizados, volviendo a mis raíces, reconciliándome con mi pasado». Alberto asintió, observando la transformación de su amigo con genuina admiración. «¿Y los planes de expansión en Asia? Invertiste millones en estudios de viabilidad». «Procederemos, pero a un ritmo más sostenible», respondió Lorenzo. «He comprendido que no necesito otro hotel más para validar mi existencia. La fundación, por otro lado, es un legado que realmente importa». Una tarde, mientras revisaban juntos los primeros resultados de los programas implementados, Elena comentó algo que sorprendió a Lorenzo. «Siempre supe que regresarías». «¿A qué te refieres?», preguntó él, levantando la vista de los documentos. «A tus raíces», explicó ella. «No físicamente, sino espiritualmente. Los niños que han sufrido desarrollan dos tipos de corazones. Algunos se endurecen para no volver a ser heridos. Otros se vuelven extraordinariamente sensibles al sufrimiento ajeno. Tú perteneces al segundo grupo, aunque durante años intentaste ocultarlo bajo una fachada de empresario implacable». Lorenzo reflexionó sobre sus palabras. Era cierto. Incluso en sus momentos de mayor ambición y dureza empresarial, nunca había podido ignorar completamente el impulso de ayudar a quienes sufrían. Sus donaciones anónimas a causas sociales habían comenzado mucho antes de encontrar a Elena, aunque entonces las consideraba más una obligación moral que una verdadera vocación. «Me perdí durante un tiempo», admitió finalmente. «Todos nos perdemos en algún momento», respondió Elena con serenidad. «Lo importante es encontrar el camino de regreso». El primer aniversario de la creación de la Fundación coincidió con el cumpleaños número 84 de Elena. Para celebrarlo, Lorenzo organizó una sorpresa especial: la publicación de un libro que recogía las metodologías pedagógicas que Elena había desarrollado durante sus décadas como maestra rural, enriquecidas con testimonios de sus antiguos alumnos y actualizadas para el contexto educativo actual. «Es tu legado», le dijo, entregándole el primer ejemplar recién salido de imprenta. «Ahora maestros de toda España podrán beneficiarse de tu sabiduría». Elena acarició la cubierta del libro, donde aparecía una fotografía de la antigua escuela de Villacastín. Sus ojos, aún intensamente azules a pesar de los años, se humedecieron.
Nunca imaginé que mis humildes ideas merecieran un libro, murmuró. Merecen esto y mucho más, respondió Lorenzo. Estás transformando la educación española, Elena, aunque no lo veas directamente. Esa noche, durante la pequeña celebración que habían organizado en la villa, Elena pidió hablar a solas con Lorenzo. Se retiraron a la biblioteca, ese espacio que se había convertido en el corazón de la casa. «Hay algo que debes saber», comenzó Elena, sentándose con cierta dificultad en su sillón favorito. «Los médicos encontraron algo en mis últimos análisis». Lorenzo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué encontraron? ¿Es grave?» «Podemos buscar otros especialistas, tratamientos experimentales en el extranjero, lo que sea necesario». Elena levantó una mano para detener su ansiosa enumeración. «Lorenzo, tengo 84 años. He vivido una vida plena, especialmente este último año contigo. No quiero tratamientos agresivos ni intervenciones desesperadas». Pero Lorenzo no podía articular la idea de perderla, no ahora, no cuando finalmente la había recuperado. «Lo que quiero», continuó Elena con suavidad, «es disfrutar del tiempo que me queda con lucidez y dignidad. Quiero ver crecer la fundación. Quiero seguir siendo útil mientras pueda. Y cuando llegue el momento, quiero irme en paz, sabiendo que mi vida tuvo propósito». Lorenzo se arrodilló junto a su sillón, tomando sus manos entre las suyas como había hecho aquel primer día en el asilo. «No puedo perderte», murmuró, la voz quebrada por la emoción. «No me perderás nunca», respondió Elena acariciando su mejilla. «Estaré en cada niño que reciba una educación gracias a la fundación, en cada maestro rural que se sienta valorado por primera vez, en cada escuela que permanezca abierta contra todo pronóstico». Lorenzo comprendió entonces que esta era, quizás, la lección más importante que Elena podía enseñarle. Cómo enfrentar el final con gracia y aceptación. Cómo transformar incluso el dolor en un acto de amor. «Prometo que la fundación será tu legado vivo», dijo finalmente. «Cada escuela salvada, cada niño educado, llevará tu espíritu». Elena sonrió, una sonrisa plena que iluminó toda su cara. «Ya has hecho más de lo que jamás soñé posible, Lorenzo. Me has dado este año maravilloso, me has permitido ver mi trabajo reconocido, me has tratado con un respeto y un cariño que llevaré conmigo siempre». En los meses siguientes, a pesar del diagnóstico, Elena se mantuvo sorprendentemente activa. Participaba en videoconferencias con maestros rurales, revisaba propuestas para nuevos programas e incluso, ocasionalmente, acompañaba a Lorenzo en visitas a escuelas cercanas. Su energía parecía alimentarse del propósito renovado que había encontrado. Una mañana de primavera particularmente hermosa, Lorenzo encontró a Elena en el jardín, contemplando los rosales en flor con expresión serena. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose junto a ella en el banco de piedra. «En ciclos», respondió ella, «en cómo la vida se mueve en círculos perfectos. Yo te enseñé cuando eras niño, y ahora, en mi vejez, tú me has enseñado algo igualmente valioso». «¿Yo?», Lorenzo se sorprendió. «¿Qué podría haberte enseñado yo a ti?». Elena giró hacia él, sus ojos brillantes en su rostro surcado por arrugas. «Me has enseñado que ningún acto de bondad es jamás desperdiciado, aunque sus frutos tarden décadas en manifestarse. Me has demostrado que vale la pena creer en el potencial humano, incluso cuando las circunstancias parecen negarlo todo». Lorenzo sintió un nudo en la garganta. «Todo lo que soy comenzó contigo, con tu fe en mí, y ahora continúa a través de ti, con tu fe en otros». Elena tomó su mano. «Eso es la inmortalidad real, Lorenzo. No edificios con nuestro nombre, sino vidas transformadas que a su vez transforman otras vidas. Una cadena infinita de posibilidades».
¿Alguna vez has tenido un maestro o mentora que cambió el rumbo de tu vida con pequeños actos de bondad? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Los días cálidos de la primavera dieron paso al verano, y el estado de Elena, aunque estable, comenzó a mostrar signos graduales de deterioro. Sus paseos por el jardín se hicieron más cortos, sus siestas más largas. Sin embargo, su mente permanecía extraordinariamente lúcida y su interés en la fundación no disminuyó en absoluto. A pesar de la insistencia de los médicos, Elena se negó a ser hospitalizada. «Este es mi hogar ahora», declaró con firmeza. «Aquí es donde quiero estar». Lorenzo, respetando su decisión, transformó una habitación adyacente a la de Elena en una pequeña enfermería, equipada con todo lo necesario para su cuidado y atendida por un equipo médico que trabajaba en turnos discretos. Una tarde, mientras revisaban juntos las solicitudes de becas para maestros rurales que deseaban ampliar su formación, Elena mencionó algo que había estado en su mente. «Me gustaría visitar Villacastín una última vez», dijo con naturalidad, como quien menciona un antojo pasajero. Lorenzo la miró, sorprendido por la petición. El pueblo estaba a más de 1 hora de Madrid y los médicos habían recomendado evitar desplazamientos largos. «¿Estás segura? El viaje podría ser agotador». Elena asintió. «Completamente segura. Quiero ver nuestra escuela funcionando de nuevo. Quiero respirar el aire de la sierra. Quiero cerrar este círculo antes de...». Dejó la frase sin terminar, pero ambos entendieron. «Entonces iremos», decidió Lorenzo. «Haré todos los arreglos necesarios». La visita se programó para la semana siguiente. Lorenzo no escatimó en precauciones. Un vehículo especialmente acondicionado, una enfermera, que les acompañaría en todo momento, incluso un helicóptero médico en alerta por si surgía alguna emergencia. Elena observó estos preparativos con una mezcla de diversión y resignación. «Cualquiera pensaría que vamos a escalar el Everest, no a visitar un pueblo a 1 hora de distancia», comentó. El día amaneció claro y brillante, uno de esos días perfectos de principios de verano, en los que el cielo de Castilla parece más azul e infinito que nunca. Lorenzo ayudó personalmente a Elena a subir al Mercedes, acomodándola cuidadosamente en el asiento trasero adaptado para su comodidad. «¿Lista?», preguntó tomando asiento junto a ella. Elena asintió, sus ojos brillantes de anticipación. «Más de lo que imaginas». El viaje transcurrió tranquilamente. Elena observaba el paisaje que iba transformándose gradualmente. Los suburbios de Madrid dando paso a campos abiertos y estos a las primeras estribaciones de la Sierra de Guadarrama. De vez en cuando señalaba algún lugar que le resultaba familiar o compartía anécdotas de sus años viajando en autobús entre Madrid y Villacastín. En aquellos tiempos, el viaje duraba casi 3 horas, recordó, y los autobuses eran tan incómodos que llegabas con cada hueso del cuerpo protestando. Pero valía la pena por ver las caras de los niños cuando llegaba con libros nuevos de la capital. A medida que se acercaban a Villacastín, Lorenzo notó cómo la postura de Elena cambiaba sutilmente. Se sentaba más erguida. Sus ojos escrutaban ávidamente cada detalle del paisaje, como si quisiera grabar en su memoria cada árbol, cada curva del camino. Cuando finalmente divisaron el pueblo en la distancia, sus casas de piedra agrupadas alrededor de la imponente iglesia, Elena dejó escapar un suspiro que pareció contener todas las emociones posibles. «Ahí está», murmuró. «Mi hogar durante casi 4 décadas». Entraron en el pueblo lentamente. Aunque Lorenzo había avisado que vendrían, había pedido discreción, sin recepciones oficiales ni ceremonias. Quería que Elena pudiera reconectar con el lugar a su propio ritmo y en sus propios términos. La primera parada fue la escuela,
ahora convertida en el centro operativo regional de la Fundación. El edificio, completamente restaurado, pero respetando su arquitectura original, lucía una placa que rezaba Escuela Rural Elena Sánchez, donde cada niño es una promesa. Al verla, Elena no pudo contener las lágrimas. «Oh, Lorenzo, esto es demasiado». «Es apenas suficiente», respondió él, ayudándola a descender del vehículo. El interior había sido cuidadosamente renovado, combinando elementos modernos con toques que evocaban la época en que Elena enseñaba allí. La antigua aula principal, ahora convertida en sala de reuniones, conservaba la pizarra original restaurada. En las paredes, fotografías en blanco y negro mostraban la escuela en diferentes épocas, muchas con Elena rodeada de sus alumnos. «Recuerdo ese día», dijo Elena, señalando una fotografía donde aparecía junto a un grupo de niños frente a la escuela. «Fue la primavera de 1972. Acabábamos de plantar esos árboles que ahora son enormes». Lorenzo observó la imagen con atención. En primera fila entre los niños, reconoció a un pequeño flaco con mirada seria, él mismo a los 8 años. El contraste entre aquel niño asustado y el hombre en que se había convertido era abrumador. Después de la escuela, visitaron otros lugares significativos para Elena. La plaza del pueblo, donde los niños jugaban durante los recreos, la pequeña biblioteca municipal que ella había ayudado a fundar, la panadería que milagrosamente seguía regentada por la misma familia después de tantos años. Para sorpresa de Lorenzo, muchos habitantes reconocieron a Elena a pesar del tiempo transcurrido. Ancianos que habían sido sus alumnos, padres que recordaban cómo había luchado por mejorar la escuela, incluso el párroco, que había colaborado con ella en diversas iniciativas comunitarias. Cada encuentro era un testimonio más del impacto profundo que había tenido en ese pequeño pueblo. Al mediodía, almorzaron en una pequeña fonda con vistas a la sierra. Elena, aunque visiblemente cansada, parecía rejuvenecida por la experiencia, como si el simple hecho de respirar el aire de Villacastín le hubiera devuelto parte de su vitalidad. «Gracias por esto», dijo mientras compartían un postre casero. «Necesitaba despedirme». Lorenzo no quería pensar en despedidas, pero comprendía lo que significaba este viaje para ella. «¿Hay algún otro lugar que quieras visitar antes de regresar?» Elena asintió. «Uno más, el cementerio». El pequeño cementerio de Villacastín estaba situado en una colina con vistas al valle. Sencillas tumbas de piedra se alineaban en filas ordenadas, muchas adornadas con flores silvestres. Elena pidió detenerse frente a una lápida modesta pero bien cuidada. «Aquí están tus padres», dijo suavemente. «Venía cada semana a poner flores frescas hasta que me marché del pueblo». Lorenzo miró la inscripción, sintiendo una emoción difícil de definir. Los nombres de sus padres, las fechas que marcaban vidas demasiado breves, un sencillo epitafio: «Amados por siempre». La tumba, a pesar de los años, estaba sorprendentemente bien mantenida. «¿Quién se ha ocupado?» comenzó a preguntar. «Contraté a alguien del pueblo para que la cuidara incluso después de que yo me fuera», explicó Elena. «Era lo mínimo que podía hacer por ellos y por ti». Lorenzo se arrodilló frente a la tumba, tocando la piedra fría con la palma de la mano. Era extraño. Estos eran sus padres, y sin embargo, eran casi desconocidos para él. Sus rostros se habían desvanecido de su memoria, reemplazados por fotografías vistas ocasionalmente. Pero el amor que sentía por ellos, un amor abstracto y doloroso, permanecía intacto. «Les prometí que cuidaría de ti», dijo Elena, colocando una mano en su hombro. «Les dije que velaría para que su hijo creciera fuerte, inteligente y bueno. Espero haber cumplido esa promesa». «La cumpliste con creces», respondió Lorenzo, poniéndose de pie y abrazándola con cuidado, consciente de su fragilidad.
Ellos estarían orgullosos de ambos. Regresaron a Madrid al atardecer. Elena, agotada pero visiblemente en paz, se quedó dormida durante parte del trayecto. Lorenzo la observaba en silencio, notando cómo la luz dorada del ocaso iluminaba su rostro sereno. Había algo diferente en ella después de esta visita, como si hubiera cerrado un capítulo pendiente y estuviera lista para lo que viniera después. En las semanas siguientes, el estado de Elena comenzó a deteriorarse más rápidamente. Sus paseos por el jardín se redujeron a breves momentos sentada bajo su olivo favorito. Las sesiones de trabajo con la fundación se volvieron más cortas, aunque ella insistía en mantenerse informada de cada avance. Los médicos, en conversaciones privadas con Lorenzo, confirmaron lo que él ya temía. El tiempo se estaba agotando. Una mañana particularmente hermosa de finales de verano, Lorenzo canceló todas sus reuniones para pasar el día con Elena. La encontró en la biblioteca, sentada en su sillón habitual, con un álbum de fotografías en el regazo. «¿Qué estás mirando?», preguntó, sentándose junto a ella. «Recuerdos», respondió Elena con una sonrisa cansada. «Toda una vida en imágenes». Lorenzo observó las fotografías. Elena joven, recién graduada, con su título de maestra. Elena con diferentes grupos de alumnos a lo largo de las décadas. Elena en excursiones escolares, en celebraciones navideñas, en actos de fin de curso. Una vida dedicada a los demás. «¿Sabes qué es lo más curioso?», comentó ella, pasando lentamente las páginas. «Nunca me sentí sola. Algunos me compadecían por no haber formado una familia tradicional, pero la verdad es que tuve cientos de hijos. Cada niño que pasó por mi aula dejó una huella en mi corazón». Lorenzo asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «Y tú dejaste una huella en el suyo, especialmente en el mío». Elena cerró el álbum y tomó la mano de Lorenzo entre las suyas. «Hay algo que quiero pedirte». «Lo que sea», respondió él sin dudar. «Cuando me vaya», dijo ella con una serenidad que contrastaba con la gravedad de sus palabras, «quiero que prometas que no dejarás que la tristeza te consuma, que seguirás adelante con la fundación, con tu vida, con todo lo bueno que has comenzado». Lorenzo sintió un nudo en la garganta. «Elena, no, escúchame», insistió ella. «He vivido lo suficiente para saber que el dolor por la pérdida puede convertirse en un ancla que te arrastra hacia abajo o en un viento que impulsa tus velas hacia adelante. Quiero ser ese viento para ti, Lorenzo. No un recuerdo que te paralice, sino uno que te inspire». Lorenzo asintió, incapaz de hablar por la emoción. Finalmente logró articular: «Lo prometo». «Bien», dijo Elena, aparentemente satisfecha. «¿Ahora me leerías algo? Me gustaría escuchar tu voz». Lorenzo tomó el ejemplar de Don Quijote, que siempre estaba en la mesita junto al sillón de Elena. Era una edición especial que él había encargado para ella, con ilustraciones hermosas y papel de alta calidad. Abrió el libro por el capítulo que ella más disfrutaba, donde Don Quijote habla sobre la Edad Dorada, y comenzó a leer. La voz de Lorenzo, grave y melodiosa, llenó la biblioteca mientras Elena cerraba los ojos, dejándose transportar por las palabras inmortales de Cervantes. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, suspendido en esa burbuja perfecta de conexión humana. 3 días después, Elena Sánchez falleció pacíficamente mientras dormía. Fue Lorenzo quien la encontró al amanecer, con una expresión serena en el rostro y el libro de Cervantes abierto sobre su regazo, como si se hubiera quedado dormida en medio de la lectura. El funeral, por expreso deseo de Elena, fue sencillo pero significativo. Se celebró en Villacastín, y a él asistieron
desde antiguos alumnos hasta el ministro de Educación, unidos en el respeto por una mujer que había dedicado su vida a los demás. Lorenzo, a pesar del dolor abrumador, mantuvo la compostura, concentrándose en honrar la memoria de Elena exactamente como ella hubiera querido. En lugar de coronas de flores, pidió donaciones para la fundación. En lugar de discursos solemnes, invitó a los asistentes a compartir anécdotas y recuerdos personales sobre Elena. El resultado fue una celebración sorprendentemente luminosa de una vida extraordinaria en su aparente sencillez. Elena fue enterrada junto a los padres de Lorenzo, uniendo simbólicamente a las personas que más había amado en vida. Sobre su lápida, una inscripción sencilla: Elena Sánchez Martín, maestra de vida. Sus lecciones perduran en cada corazón. ¿Qué tocó? Las semanas siguientes fueron un período de duelo profundo para Lorenzo. A pesar de haber estado preparado para lo inevitable, la ausencia de Elena dejó un vacío que parecía imposible de llenar. La casa, a pesar del personal que la atendía, se sentía extrañamente silenciosa sin su presencia. Una mañana, casi un mes después del funeral, Isabel encontró a Lorenzo en su despacho, revisando documentos con una determinación renovada. ¿Estás bien?, preguntó con cautela, sorprendida por el cambio en su actitud. Lorenzo levantó la mirada de los papeles. «Estoy honrando una promesa», respondió simplemente. Esa misma semana, Lorenzo convocó una reunión extraordinaria del patronato de la fundación. Presentó un plan ambicioso: expandir sus actividades a toda Latinoamérica, comenzando por las regiones rurales más necesitadas de México, Colombia y Argentina. El proyecto requeriría una inversión personal significativa, además de establecer alianzas con gobiernos y organizaciones locales. «Es un plan extremadamente ambicioso», comentó Alberto, que formaba parte del patronato. «¿Estás seguro de que es el momento adecuado para algo así?» Lorenzo asintió con convicción. «Es exactamente el momento adecuado. Elena siempre decía que la educación no entiende de fronteras. Si nuestro modelo funciona aquí, puede funcionar en cualquier lugar donde haya niños con potencial y maestros dedicados, pero sin recursos suficientes». El proyecto, aprobado por unanimidad, se puso en marcha inmediatamente. Lorenzo se sumergió en el trabajo, viajando constantemente entre España y América Latina, reuniéndose con ministros y secretarios de educación, visitando escuelas rurales remotas, escuchando las necesidades específicas de cada comunidad. En uno de estos viajes, mientras visitaba una pequeña escuela en las montañas de Oaxaca, México, Lorenzo tuvo un encuentro que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. La escuela, un edificio modesto de paredes desconchadas y techo de lámina, atendía a niños de comunidades indígenas dispersas en la sierra. A pesar de las condiciones precarias, los pequeños mostraban un entusiasmo conmovedor por aprender. La maestra Luisa Hernández, una mujer joven con una energía y dedicación que le recordaban dolorosamente a Elena, le recibió con una mezcla de respeto y determinación. «Apreciamos enormemente su visita, señor Mendoza», dijo mientras le mostraba las instalaciones. «Pero lo que realmente necesitamos no son solo donaciones puntuales. Necesitamos un compromiso sostenido con la educación rural en nuestra región». Lorenzo, lejos de sentirse ofendido por su franqueza, se sintió intrigado. «Eso es exactamente lo que busca nuestra fundación, señorita Hernández. Un impacto duradero, no solo gestos simbólicos». Durante el recorrido por la escuela, Lorenzo notó a un niño en particular que parecía observarle con intensidad desde su pupitre. Tendría unos 8 años. Era delgado, con grandes ojos oscuros y expresión seria.
Cuando sus miradas se cruzaron, el niño no apartó la vista, algo inusual, en un contexto donde la mayoría de los pequeños se mostraban tímidos ante un extranjero. «¿Quién es ese niño?», preguntó discretamente a la maestra. «Miguel», respondió ella con una sonrisa afectuosa. «Uno de nuestros alumnos más brillantes. Camina 2 horas para llegar a la escuela cada día y nunca falta, ni siquiera cuando llueve. Tiene una sed de conocimiento que me recuerda a mí misma a su edad». Al final de la visita, mientras Lorenzo se despedía, sintió un pequeño tirón en su chaqueta. Al girarse, encontró a Miguel mirándole con determinación. «Señor», dijo el niño en un español cuidadoso, «¿es verdad que usted construye escuelas mejores?». Lorenzo se agachó para quedar a su altura. «La fundación que represento ayuda a mejorar escuelas como la tuya, sí». Miguel asintió, como procesando la información. «Mi abuela dice que yo podría ser ingeniero si estudio mucho, pero aquí no tenemos libros de matemáticas avanzadas, ni computadoras, ni internet». La sinceridad y claridad con que el niño expresaba sus necesidades conmovió a Lorenzo. No había autocompasión en su voz, solo una evaluación práctica de los obstáculos que enfrentaba. «¿Y tú quieres ser ingeniero?», preguntó Lorenzo. «Quiero construir puentes», respondió Miguel sin dudar, «para que los niños de las aldeas más alejadas puedan cruzar el río en la temporada de lluvias y venir a la escuela sin peligro». Lorenzo sintió algo moverse en su interior, un eco de su propia infancia, de sus propios sueños casi olvidados. «Es un objetivo admirable», dijo con sinceridad. Antes de marcharse, Lorenzo habló nuevamente con la maestra, estableciendo un plan para proporcionar a la escuela recursos adicionales inmediatos: libros, material didáctico, paneles solares, para generar electricidad, incluso una conexión satelital para Internet. Pero había algo más que quería discutir. «Ese niño, Miguel», comenzó, no muy seguro de cómo expresar lo que sentía. «Hay algo especial en él». Luisa asintió. «Lo sé. Tiene un potencial extraordinario, pero aquí sus oportunidades son limitadas. La Fundación tiene un programa de becas para casos excepcionales», explicó Lorenzo. «Niños con talento extraordinario que necesitan acceso a educación más especializada. Quisiera considerar a Miguel para ese programa, con el consentimiento de su familia, por supuesto». La noticia del interés de Lorenzo en apoyar específicamente a Miguel se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. Esa misma tarde, una anciana de aspecto digno se presentó en la escuela. Era doña Raquel, la abuela de Miguel y su única familia tras la muerte de sus padres en un accidente de carretera años atrás. ¿Qué crees que sucederá cuando Lorenzo conozca a la abuela de Miguel? Este encuentro podría abrir un camino de redención muy poderoso. La anciana esperaba pacientemente sentada en un banco fuera de la pequeña escuela, con la espalda recta y las manos reposando sobre un rebozo colorido que cubría sus rodillas. Su rostro, marcado por arrugas profundas que contaban historias de una vida difícil, mantenía sin embargo una dignidad y serenidad notables. Cuando le presentaron a Lorenzo, doña Raquel le miró directamente a los ojos, sin la timidez o deferencia que muchos mostraban ante su evidente riqueza y poder. «Así que usted es el hombre que quiere ayudar a mi nieto», dijo en un español mezclado con palabras mixtecas, su lengua materna. No era una pregunta, sino una constatación. «Si me lo permite, sí», respondió Lorenzo, sentándose junto a ella por invitación de un gesto. «Miguel tiene un potencial extraordinario». Doña Raquel asintió lentamente. «Lo sé desde que comenzó a hablar, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo saber el porqué de las cosas, como su padre». En ese momento, la maestra apareció, con Miguel, quien se sentó silenciosamente junto a su abuela, observando el intercambio con atención.
Señor Mendoza, continuó la anciana, agradezco su interés en mi nieto, pero debo preguntar, ¿qué significa exactamente esta ayuda? ¿Se lo llevará lejos de aquí? La pregunta, directa y sin rodeos, tomó a Lorenzo por sorpresa. Había estado tan concentrado en las posibilidades educativas para Miguel que no había considerado completamente lo que significaría separarlo de su familia y comunidad. El programa incluye diferentes opciones, explicó cuidadosamente. Podría ser una beca para asistir a una escuela mejor equipada en la ciudad más cercana, con transporte diario. O, si su potencial requiere recursos más especializados, podría ser un internado en Ciudad de México, con visitas regulares a casa. Vio la preocupación cruzar el rostro de doña Raquel y añadió rápidamente, pero ninguna decisión se tomaría sin su total aprobación y la de Miguel. La Fundación cree firmemente en que las oportunidades educativas no deben romper los vínculos familiares. La anciana pareció reflexionar profundamente sobre sus palabras. Finalmente se volvió hacia su nieto. Miguel, ¿qué piensas tú? El niño miró primero a su abuela, luego a Lorenzo, y finalmente a la maestra, como buscando orientación en los adultos que definían su mundo. Quiero aprender todo lo que pueda, dijo finalmente. Quiero construir puentes y carreteras para nuestra gente, pero no quiero dejar sola a mi abuela. Lorenzo sintió una emoción indescriptible ante la madurez y consideración del pequeño. Recordó su propia infancia, la soledad después de perder a sus padres, el consuelo que había encontrado en Elena. Hay otra posibilidad que no he mencionado, dijo, una idea formándose en su mente mientras hablaba. La Fundación está estableciendo centros educativos regionales con instalaciones y profesores especializados. Estamos buscando ubicaciones adecuadas. ¿Qué les parecería si consideráramos esta comunidad para uno de esos centros? Los ojos de la maestra se iluminaron. ¿Habla en serio, señor Mendoza? Eso transformaría no solo la educación de Miguel, sino la de todos los niños de la región. Muy en serio, confirmó Lorenzo. Necesitaríamos el apoyo de la comunidad, por supuesto, terrenos adecuados, compromiso de las familias. Eso no será problema, intervino doña Raquel, con renovada energía. Esta comunidad valora la educación por encima de todo. Es nuestro único camino hacia un futuro mejor. La semilla plantada en esa conversación germinó con sorprendente rapidez. En los meses siguientes, Lorenzo supervisó personalmente el proyecto del Centro Educativo Rural Elena Sánchez de Oaxaca. La comunidad entera se involucró. Donaron terrenos, participaron en la construcción, contribuyeron con conocimientos tradicionales que se incorporaron al currículo. Miguel, mientras tanto, recibía tutorías especiales de maestros traídos específicamente para potenciar su talento. Lorenzo se aseguraba de visitar el proyecto con frecuencia, siguiendo de cerca no solo el avance de las obras, sino también el progreso del niño. En una de estas visitas, casi un año después de su primer encuentro, Lorenzo encontró a Miguel sentado bajo un árbol, absorto en un libro de estructuras básicas de ingeniería que le había regalado en su visita anterior. El niño había crecido varios centímetros y parecía más seguro de sí mismo, aunque mantenía esa seriedad reflexiva que le había llamado la atención desde el principio. ¿Cómo va la lectura?, preguntó, sentándose junto a él. Miguel levantó la mirada, sus ojos brillantes de entusiasmo. Es fascinante, señor Mendoza. Estoy aprendiendo sobre distribución de fuerzas en diferentes tipos de puentes. ¿Sabía que un puente colgante puede ser más resistente que uno de vigas si se diseña correctamente? Lorenzo sonrió. Algo había oído. ¿Has pensado ya qué tipo de puente te gustaría construir primero?
Uno que conecte las 3 aldeas del otro lado del río con nuestra comunidad, respondió sin dudar. No muy grande, pero lo suficientemente fuerte para resistir la temporada de lluvias. Ya estoy haciendo planos preliminares, añadió, mostrándole un cuaderno lleno de dibujos sorprendentemente precisos para su edad. Lorenzo examinó los bocetos con genuino interés. Tienes talento, Miguel, pero recuerda que un buen ingeniero también debe entender de matemáticas, física, ciencia de materiales. Lo sé, interrumpió el niño con determinación. Por eso estudio tanto. La maestra Luisa dice que si sigo así, podré presentar el examen para la escuela técnica de la ciudad cuando cumpla 15 años. Estoy seguro de que lo conseguirás, respondió Lorenzo, sinceramente impresionado. Y la fundación estará ahí para apoyarte en cada paso. Mientras regresaban juntos hacia el pueblo, Lorenzo se sorprendió pensando en lo mucho que Miguel le recordaba a sí mismo a esa edad. La misma determinación, la misma seriedad prematura de quien ha enfrentado pérdidas tempranas, el mismo anhelo de crear algo significativo. Pero a diferencia de él, Miguel contaba ahora con el apoyo y los recursos necesarios para desarrollar todo su potencial. Esa noche, sentado en el porche de la casa sencilla pero cómoda que había mandado construir para sus visitas al proyecto, Lorenzo contemplaba las estrellas brillantes del cielo oaxaqueño mientras sostenía una conversación silenciosa con Elena. «Tenías razón», murmuró al cielo estrellado. «El círculo continúa. Lo que hiciste por mí, ahora puedo hacerlo por otros. Tu legado vive, Elena. En cada niño que recibe una oportunidad, en cada maestro que encuentra un propósito, en cada comunidad que se transforma a través de la educación». Una suave brisa movió las hojas de los árboles, como si la propia naturaleza asintiera a sus palabras. Lorenzo cerró los ojos, sintiendo una paz que raramente había experimentado antes. El Centro Educativo Rural Elena Sánchez se inauguró oficialmente 6 meses después, con instalaciones que ninguna escuela rural de México podía igualar. Laboratorios de ciencias, biblioteca digital, talleres técnicos, energía solar, todo, diseñado respetando la arquitectura y tradiciones locales. Miguel fue el encargado de cortar la cinta en la ceremonia, con doña Raquel sonriendo orgullosa a su lado. El proyecto de Oaxaca se convirtió en el modelo para otros centros similares que la Fundación comenzó a establecer por toda América Latina. Lorenzo, que alguna vez había dedicado su energía a construir un imperio hotelero, ahora encontraba una satisfacción mucho más profunda en construir puentes hacia el futuro para niños como Miguel. Años después, cuando un Lorenzo, ya entrado en años, asistió a la graduación de Miguel como ingeniero civil, primero de su promoción en una de las universidades más prestigiosas de México, recordó las palabras que Elena le había dicho en aquella conversación en el jardín. «Me has enseñado que ningún acto de bondad es jamás desperdiciado, aunque sus frutos tarden décadas en manifestarse». Mientras veía a Miguel recibir su diploma, con doña Raquel llorando de orgullo en primera fila, Lorenzo supo que había encontrado su verdadero propósito. No en los edificios que llevaban su nombre, no en las fortunas acumuladas, sino en las vidas transformadas, en los potenciales liberados, en los futuros construidos sobre los cimientos de la educación y la oportunidad. El legado de Elena continuaba, fluyendo de una vida a otra como un río imparable de posibilidades. Y mientras el sol se ponía sobre el campus universitario, Lorenzo podía casi sentir su presencia, su aprobación, su amor eterno. ¿Podrá el millonario encontrar mayor propósito apoyando a este talentoso niño de Oaxaca? La historia da un giro sorprendente. Los años pasaron con una velocidad que sorprendió a Lorenzo.
A medida que la Fundación Elena Sánchez expandía su alcance, él encontró un nuevo ritmo de vida, dividiendo su tiempo entre la supervisión de su grupo hotelero, ahora gestionado principalmente por un equipo de confianza, y los diversos proyectos educativos que se habían convertido en su verdadera pasión. Miguel Hernández, aquel niño que había captado su atención en una pequeña escuela de Oaxaca, cumplió con creces todas las expectativas. Tras graduarse como ingeniero civil, rechazó ofertas lucrativas de empresas multinacionales para regresar a su región natal. Allí, con el apoyo de la Fundación, estableció una pequeña firma de ingeniería dedicada a desarrollar infraestructuras adaptadas a las necesidades específicas de las comunidades rurales e indígenas. Su primer gran proyecto fue, tal como había soñado desde niño, un puente, pero no cualquier puente, una estructura innovadora que combinaba técnicas modernas con conocimientos tradicionales, utilizando materiales locales siempre que era posible y diseñada para resistir las crecientes cada vez más violentas provocadas por el cambio climático. El puente no solo conectaba físicamente comunidades aisladas, sino que incorporaba espacios comunitarios que lo convertían en punto de encuentro, mercado y centro educativo informal. El día de la inauguración, Lorenzo, ya con 70 años, pero aún enérgico, cortó la cinta junto a Miguel y doña Raquel, quien a sus 90 y tantos años se mantenía sorprendentemente lúcida y activa. «Cuando te conocí», dijo Lorenzo a Miguel durante la celebración posterior, «me recordaste a mí mismo, a tu edad, pero ahora veo que has logrado mucho más de lo que yo había conseguido a tus 30 años. Yo construí hoteles para los ricos, tú construyes puentes para los que más los necesitan». Miguel sonrió, con esa mezcla de seriedad y calidez que le caracterizaba. «Todo lo que he logrado es gracias a la oportunidad que usted y la Fundación me dieron, y a lo que mi abuela y la maestra Luisa me enseñaron sobre responsabilidad hacia mi comunidad». Doña Raquel, que escuchaba la conversación, añadió con su característica sabiduría: «Cada generación debe construir puentes para la siguiente, ya sea con conocimiento, con oportunidades o con estructuras físicas. Es el único modo en que avanzamos como humanidad». Sus palabras resonaron profundamente en Lorenzo. De regreso a Madrid, comenzó a reflexionar sobre su propia mortalidad y el futuro de la Fundación. Aunque había establecido estructuras sólidas y un equipo competente, sentía que faltaba algo crucial, una visión que trascendiera su persona, que pudiera evolucionar y adaptarse cuando él ya no estuviera. Fue entonces cuando tomó una decisión transformadora: reestructurar la Fundación para incluir un consejo asesor compuesto por antiguos beneficiarios de sus programas, personas como Miguel que entendían desde dentro las necesidades reales de las comunidades a las que servían. El Consejo de Jóvenes Líderes, como se denominó, reunía a 30 personas excepcionales de diversos países latinoamericanos y regiones españolas, maestros rurales, ingenieros, médicos, artistas, todos ellos educados gracias a los programas de la Fundación y ahora comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. Miguel fue nombrado presidente del Consejo, una responsabilidad que asumió con la misma determinación que caracterizaba todo lo que hacía. Bajo su liderazgo, el grupo aportó perspectivas frescas y propuestas innovadoras que revitalizaron la Fundación. En una reunión particularmente significativa del Consejo, celebrada en la Villa de Madrid, que una vez Lorenzo había compartido con Elena, Miguel presentó una propuesta ambiciosa: expandir el enfoque de la Fundación más allá de la educación formal para incluir la preservación y transmisión de conocimientos tradicionales y lenguas indígenas en peligro de extinción.
No podemos hablar de educación integral si ignoramos los saberes ancestrales de nuestros pueblos, argumentó con pasión. La ciencia occidental y los conocimientos indígenas no son opuestos, sino complementarios. Ambos son necesarios para enfrentar los desafíos del futuro. Lorenzo, que observaba la discusión desde un segundo plano, sintió una emoción profunda al ver cómo la fundación evolucionaba de formas que él jamás habría imaginado. Ya no era su fundación, sino un organismo vivo que crecía y se transformaba gracias a las mentes brillantes que había ayudado a formar. Esa noche, después de que los miembros del consejo se retiraran a sus habitaciones, Lorenzo encontró a Miguel en la biblioteca, observando pensativamente el retrato de Elena que presidía la estancia. «Nunca la conocí», comentó Miguel al notar su presencia, «pero siento como si de algún modo formara parte de mi vida. Forma parte de la vida de todos los que han sido tocados por la fundación», respondió Lorenzo, sentándose en el sillón que había sido el favorito de Elena. «Su espíritu, sus valores, su fe en el potencial humano, todo eso vive en cada proyecto, en cada estudiante, en cada maestro». Miguel asintió. «A veces me pregunto, si no nos hubiéramos encontrado aquel día, ¿dónde estaría yo ahora? Probablemente construyendo puentes de todos modos», sonrió Lorenzo. «Personas como tú encuentran su camino a pesar de los obstáculos. Lo que la fundación hizo fue simplemente allanar ese camino, no crearlo». «Aún así cambió mi vida», insistió Miguel. «Y ahora quiero hacer lo mismo por otros». Lorenzo sintió una profunda satisfacción al escuchar esas palabras. Eso es exactamente lo que Elena querría, que el círculo continúe, que cada vida transformada se convierta en una transformadora. Los años siguientes trajeron tanto satisfacciones como desafíos. La salud de Lorenzo comenzó a deteriorarse gradualmente, obligándole a reducir sus viajes y a delegar aún más responsabilidades. Sin embargo, seguía siendo una presencia activa en la fundación, aportando su experiencia y sabiduría acumulada, mientras observaba con orgullo cómo el liderazgo pasaba naturalmente a la nueva generación. Miguel, mientras tanto, se convirtió en una figura respetada internacionalmente en el campo del desarrollo sostenible y la educación inclusiva. Sus innovadores diseños de infraestructuras educativas que combinaban funcionalidad, sostenibilidad y respeto por las tradiciones locales se replicaban en comunidades rurales de varios continentes. En su 50º cumpleaños, Lorenzo, ya casi completamente retirado, pero aún lúcido a sus 80 y tantos años, le entregó un regalo especial, el ejemplar de Don Quijote que había pertenecido a Elena. «Ella me lo leía cuando era niño», explicó Lorenzo, su voz ligeramente temblorosa por la edad. «Me enseñó que soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo realidad. Ahora te pertenece a ti». Miguel recibió el libro con reverencia, comprendiendo el profundo significado simbólico del gesto. No era solo un objeto, sino la transmisión de un legado, una antorcha pasando de una generación a otra. «Lo cuidaré», prometió, «y algún día lo pasaré a alguien que continúe este camino». Lorenzo sonrió satisfecho. A lo largo de su vida había construido y perdido fortunas. Había conocido el poder y la soledad. Había experimentado el vacío del éxito puramente material y la plenitud de una vida con propósito. Ahora, en el atardecer de su existencia, podía contemplar con serenidad todo el recorrido. El círculo que había comenzado con una joven maestra en un pueblo olvidado de Castilla, que había continuado a través de un niño huérfano transformado, en magnate que se había expandido para incluir a un pequeño oaxaqueño con sueños de puentes, seguiría creciendo y ramificándose en infinitas posibilidades.
Un día de primavera, varios años después, Lorenzo Mendoza falleció pacíficamente en su casa de Madrid, rodeado de las personas que habían dado significado a la segunda parte de su vida. Entre sus papeles se encontró una carta dirigida a los miembros de la fundación, con instrucciones de que fuera leída en su funeral. Miguel, como presidente del consejo, fue el encargado de compartir sus palabras. Queridos amigos, si estáis leyendo esto, es porque he emprendido mi último viaje. No sintáis tristeza, pues parto en paz, con la satisfacción de haber encontrado, aunque tardíamente, mi verdadero propósito. Comencé mi vida como un niño asustado y herido, salvado por la bondad de una maestra extraordinaria. Pasé décadas construyendo un imperio material, creyendo que el éxito y la riqueza llenarían el vacío que sentía. Fue solo al reencontrar a Elena, mi mentora, abandonada y olvidada en un asilo, cuando comprendí la verdadera medida de una vida. No son los edificios que llevan nuestro nombre, ni las cuentas bancarias, ni los reconocimientos lo que define nuestro paso por este mundo. Es el impacto que tenemos en las vidas de otros, las oportunidades que creamos, los puentes que tendemos entre el presente y el futuro. La Fundación Elena Sánchez no es mi legado, es el legado de todos vosotros, de cada maestro dedicado, de cada estudiante apasionado, de cada comunidad comprometida. Os pido que continuéis este trabajo no como un homenaje a mi memoria, sino como un compromiso con las generaciones futuras. Y recordad siempre las palabras de Don Quijote: cada uno es artífice de su ventura, ayudad a otros a forjar la suya. Con eterna gratitud, Lorenzo Mendoza. Cuando Miguel terminó de leer la carta, el silencio en la iglesia era absoluto. Muchos lloraban silenciosamente, conmovidos no solo por la pérdida de Lorenzo, sino por la profundidad de su mensaje. Entre los asistentes había personas de todos los ámbitos, desde poderosos empresarios hasta maestros rurales, unidos por el impacto que Lorenzo había tenido en sus vidas. Según los deseos expresados en su testamento, Lorenzo fue enterrado en Villacastín, junto a sus padres y Elena. Su lápida, sencilla y elegante, contenía solo su nombre, fechas y una frase: construyó puentes entre las personas. El legado material de Lorenzo resultó ser aún más impresionante de lo que muchos esperaban. Además de asegurar el futuro financiero de la fundación con una dotación generosa, había dispuesto que la mayor parte de su fortuna personal se destinara a un nuevo fondo global para educación rural, con especial énfasis en apoyar a maestros dedicados en comunidades vulnerables. La villa en La Moraleja, donde Lorenzo había vivido sus últimos años, fue transformada en un centro internacional de formación para educadores rurales de todo el mundo. La biblioteca, que contenía los libros de Elena cuidadosamente preservados, se convirtió en un espacio de inspiración para maestros que venían a compartir experiencias y metodologías. En los años siguientes, Miguel continuó expandiendo la visión de la fundación, siempre fiel a los valores fundamentales que habían inspirado su creación. Bajo su liderazgo, se establecieron alianzas con organizaciones internacionales, universidades prestigiosas y gobiernos progresistas, multiplicando el impacto de sus iniciativas. Una tarde, casi 5 años después del fallecimiento de Lorenzo, Miguel visitaba una remota comunidad andina en Perú, donde la fundación estaba estableciendo un nuevo centro educativo. Mientras recorría el terreno con los líderes locales, notó a una niña que observaba las obras con curiosidad. Tendría unos 10 años, con largas trenzas negras y ojos brillantes de inteligencia. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Miguel, en español, agachándose para estar a su altura. Guaira, respondió ella en quechua, antes de añadir en un español cuidadoso, significa viento en mi lengua.
¿Y qué piensas de la escuela que estamos construyendo, Guaira? La niña pareció considerar seriamente la pregunta. Será bonita, dijo finalmente, pero no sé si tendrá libros de astronomía. Quiero estudiar las estrellas. Miguel sonrió, recordando su propio encuentro con Lorenzo décadas atrás. ¿Te interesan las estrellas? Guaira asintió con entusiasmo. Mi abuelo me enseñó las constelaciones que nuestro pueblo conoce desde hace siglos, pero quiero aprender más. Quiero entender cómo funcionan los telescopios, cómo se forman las galaxias. Algo en la determinación de la pequeña, en su curiosidad, sin límites, tocó profundamente a Miguel. Te prometo que tu escuela tendrá libros de astronomía, dijo, y quizás algo más. Esa misma noche, en la modesta casa donde se hospedaba, Miguel escribió una propuesta para un nuevo programa de la Fundación, un observatorio astronómico educativo en los Andes, que combinaría el conocimiento astronómico ancestral de los pueblos indígenas con la ciencia moderna, abierto a estudiantes de todas las comunidades rurales de la región. Mientras redactaba el documento, Miguel sintió una extraña pero reconfortante sensación, como si estuviera siendo guiado por manos invisibles. Casi podía imaginar a Elena y Lorenzo observándole con aprobación, viendo cómo el círculo continuaba expandiéndose, cómo cada vida tocada se convertía en un nuevo punto de partida para tocar otras vidas. En su escritorio reposaba el ejemplar de Don Quijote que había heredado de Lorenzo. Lo abrió por una página marcada y leyó un pasaje subrayado. La historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel sonrió. Esta era la verdadera esencia del legado que había recibido. La comprensión de que cada acto de bondad, cada oportunidad brindada, cada puente tendido entre el presente y el futuro, formaba parte de una historia más grande que trascendía las vidas individuales. Cuando el Observatorio Astronómico Rural, Elena Sánchez, se inauguró 2 años después, en una colina con vista privilegiada a los cielos andinos, Guaira fue la primera estudiante en mirar a través del poderoso telescopio. Su expresión de asombro y maravilla al contemplar los anillos de Saturno fue capturada en una fotografía que luego ocuparía un lugar de honor en las oficinas centrales de la Fundación, junto a los retratos de Elena y Lorenzo. Y así, la historia continuaba escribiéndose, de una maestra rural a un niño huérfano, de un empresario redimido a un ingeniero visionario, de un observatorio en los Andes a una niña que soñaba con las estrellas. La cadena de oportunidades, inspiración y esperanza se extendía como una constelación brillante a través del tiempo y el espacio, iluminando vidas que quizás nunca conocerían sus orígenes, pero que sentirían su impacto transformador. Porque, como Lorenzo había comprendido finalmente, los verdaderos puentes no son los que cruzan ríos o valles, sino los que conectan corazones, sueños y potenciales a través de generaciones. Y esos puentes, construidos con educación, empatía y generosidad, son los únicos que verdaderamente perduran. Cuando Miguel envejeció, fue Guaira quien eventualmente tomó el liderazgo de la Fundación, aportando su propia visión innovadora mientras mantenía vivos los valores fundamentales. Y años después, otra persona tomaría su lugar, y luego otra en un ciclo continuo de renovación y crecimiento. El millonario que visitó un asilo para donar y encontró a su primera maestra había iniciado, sin saberlo, una onda expansiva de transformación que continuaría mucho después de que su nombre fuera olvidado. Y quizás esa sea la forma más genuina de inmortalidad. Vivir no en la memoria, sino en las posibilidades creadas, en los caminos abiertos, en los puentes tendidos hacia un futuro más luminoso para todos.
Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.